¿Cómo le va? Martín Rodríguez es mi nombre. ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Bueno, un gusto y le agradezco especialmente que haya podido atendernos en este momento, postergando unos segunditos la tarea de cuidado. Se lo agradezco. Es al revés. Cristian, bueno, a ver, cuéntele un poco a la audiencia cuál es la situación en ARBA tras este fallo. ¿Se lo esperaban? ¿Se esperaban un fallo favorable hacia ustedes? Mira, la verdad es que sí, porque yo te escuchaba recién, la judicialización de la cuota 4 es parte de todo el proceso. En realidad lo que plantearon fue la inconstitucionalidad de la ley, en virtud de ciertos casos puntuales donde recibieron aumentos que, al entender del grupo de productores que se presentó en la justicia, eran ilegales. Digamos, no respetaban los topes de la ley. Y adicionalmente establecían que era confiscatorio y por lo tanto inconstitucional. En ese marco fueron haciendo diversas presentaciones, ampliando presentaciones, y la última fue en la cuota 4, cuando en realidad lo que se emitió fue la cuota 4 más la cuota adicional para un grupo de partidas que no alcanzó al 10% del total de las partidas, las de mayor evaluación, donde le agregaron al planteo que era desproporcionado el aumento de la cuota 4 y solicitaron una medida cautelar para que volviera a emitir ARBA la cuota 4 con el mismo monto que la cuota 3, no entendiendo, digamos, que en realidad no era una cuota 4, sino que era la cuota 4 y la cuota adicional. Claro. En ese marco la justicia nos corrió traslado y nos solicitó una serie de explicaciones. Nosotros explicamos en esas respuestas a la justicia qué establecía la ley y cómo fue el proceso de emisión que llevó a cabo ARBA, y cómo lo que fue emitido en las boletas reflejaba exactamente lo que la ley establecía. En ese sentido, lo que nosotros decíamos es: acá no hay ninguna maniobra ilegal por parte de la agencia de recaudación, sino la implementación de una ley que fue aprobada por la legislatura y como tal debe ser cumplida por la agencia de recaudación y por los contribuyentes. Finalmente lo que ocurrió fue que la justicia desechó la cautelar y resolvió el fondo, digamos. Claro. Si bien les respondió que actúen por otra vía o que exploren otra vía, lo que planteó de fondo fue que no había ninguna ilegalidad en el proceso de emisión de impuestos por parte de la agencia de recaudación, y rechazó la medida cautelar solicitada. Por eso yo dije, fíjense cómo aquellos que quisieron hacer un uso político de esto, agitando asambleas, que fue en azul puntualmente lo que ocurrió, pero intentaron hacer una convocatoria a productores, no fueron más que 100 o 50, finalmente les hicieron perder plata y tiempo, y la verdad es que por hacer un uso político de una situación que es evidente que no tiene nada que ver con lo que están planteando, porque no hay ninguna violación de la ley por parte de la agencia. Yo lo expliqué en su momento: si yo hiciera la emisión de impuestos sin respetar la ley, estaría incumpliendo una norma y estaría expuesto a sanciones penales. Así que les dije: quédense tranquilos que ARBA está emitiendo los impuestos según establece la ley. En todo caso no nos gustará la ley, pero la ley es esa. Claro, ese es el punto. Digo que por ahí suele ser, no sé si chocante es la palabra, pero medio como pagar un mes una cosa, otro mes otra, más allá, repito, de que, como usted dice, la ley lo prevé, ¿no? Nos pasa, por ejemplo, con la patente, que la patente viene pareja, ¿no? Viene las 5 cuotas iguales, pero claro, hay impuestos que no es así. Y, Cristian, le consulto, porque ya venimos con una prórroga del presupuesto del año pasado y ahora nuevamente se vuelve a prorrogar y se le prorroga la ley impositiva también. Esto, ¿qué tenemos que esperar los contribuyentes de la provincia ante esta situación? Bueno, mira, das en el punto. Vos sabés que es importante entender que la ley es el resultado de un proceso de negociación y de votación. Exacto. En la legislatura. A nosotros nos hubiera encantado tener otras leyes estos años. Si bien logramos introducir nuevas lógicas y ciertos cambios que le dieron progresividad a las leyes, en el sentido de que aquellas partidas que tienen mayor valor paguen más que las que menos tienen, y lo mismo con los vehículos, la verdad es que el resultado no depende estrictamente de lo que el gobernador envía a la legislatura, de lo que quiere el Poder Ejecutivo, sino que hay un proceso de negociaciones y ahí se van modificando las leyes.
En este caso, para este año, por ejemplo, no hubo ley. Nosotros habíamos enviado un proyecto de ley impositiva y para este año no contamos con ley impositiva ni con presupuesto. Y eso, concretamente, ¿qué va a implicar en términos de impuestos? Que quedó prorrogada la ley del año pasado. Eso quiere decir, por un lado, que el valor de la cuota 1 que van a recibir en el impuesto inmobiliario es igual que el valor de la cuota 1 del año pasado. ¿Sí? No va a tener en cuenta los ajustes que se hicieron durante el año. El mismo monto que se recibió como valor de cuota 1 en 2024 van a recibir como valor de cuota 1 para 2025. El vencimiento se corrió al mes de marzo, a diferencia del año pasado que fue en febrero. Sí. El vencimiento es el 11 de marzo del impuesto inmobiliario. Eso aplica tanto para el urbano como para el rural. Una diferencia que va a haber respecto del año pasado es que esta vez hemos reintroducido los beneficios por pago anual, 15% para aquellos que estén al día y no tengan deudas sin regularizar con ARBA. Si alguno tiene una deuda sin regularizar y constituye un plan de pagos, eso ya lo hace buen cumplidor y puede acceder a ese descuento que es del 15%. Entonces, si ustedes pagan el impuesto anual, va a ser igual que el impuesto anual a la cuota 1 del año pasado y además tienen un 15% de descuento nominal sobre lo que paguen, con lo cual van a pagar menos. Eso como primera cuestión que creo que es importante marcar para que los que estén escuchando aprovechen también el beneficio. ¿Esto alcanza a la patente también o es solo para el inmobiliario, Cristian? El pago anual alcanza también a la patente, pero la patente no va a ser del mismo monto de la cuota 1 del año pasado porque se actualiza la base sobre la cual se calcula el impuesto, así que ahí sí va a haber algún cambio, pero no en el caso de los inmobiliarios urbano y rural. Lo que pasó con automotor es que siempre en la ley se establece que se toman los valores de determinado mes de precio de venta de los vehículos según lo que publica ACARA, que es la Asociación de Concesionarios de Argentina. Y en este caso lo que tenemos que hacer es volver a actualizar esa tabla de valores y sobre esa tabla de valores aplicar la alícuota que le corresponde con el correspondiente tope. Así que ahí puede haber alguna diferencia con los valores del año pasado. Pero sí van a tener, en el caso de la patente, el beneficio del 15% de bonificación si hacen pago anual. Cristian, ahí en relación al proyecto, nosotros estábamos previendo una reducción de la patente, por ejemplo, ¿no? Y al no ser aprobada, tenemos esta situación donde vamos a ir en línea con el aumento del precio de los autos de mercado porque se actualiza la tabla sobre la cual se cobran impuestos sin poder modificar las tablas ni los topes porque son los del año pasado. Bien. Le consulto, lo saco específicamente de este tema. Hace unos días se conoció que en lo que es Arca Exafip, la recaudación tributaria creció real. ¿Cómo está la provincia en ese tema? ¿Qué perciben ustedes con ingresos brutos por ahí que es, bueno, para muchos también un impuesto distorsivo, por decirlo de alguna manera, pero además también es el que da el pulso del consumo, ¿no? El pulso de cómo está la situación, sobre todo comercial, industrial, bueno, del dinero en sí, de la actividad en sí. ¿Ha crecido en la provincia también de forma real la recaudación o está manteniéndose en línea? ¿Cuál es el número? Mira, primero te digo lo de la provincia, después explicamos lo que pasa con Nación. En la provincia de Buenos Aires estamos viendo una caída sostenida de ingresos brutos y de la base imponible de ingresos brutos, que es las ventas que se declaran para pagar el impuesto. Estamos estacionados en caídas en torno al 10-11%, hace varios meses ya. Venimos de 14, 13, si bien hay un recorte de la caída, estamos estacionados en una caída de ese orden. Aún en enero, cuando ya empezamos a comparar contra enero del año pasado, que ya fue un enero recesivo, lo cual a nosotros nos da la pauta de que la recesión no ha terminado, al menos en provincia de Buenos Aires no se está viendo, y eso tiene una explicación. Puede pasar que a nivel agregado nacional estemos teniendo una dinámica distinta en términos de actividad, porque hay sectores que están creciendo que regionalmente o territorialmente no tienen impacto en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, Vaca Muerta. Claro. Por ejemplo, la minería. Bueno,
o por ejemplo, si el crecimiento está muy orientado a el sector primario, que paga pocos ingresos brutos, con lo cual tampoco lo vemos reflejado en nuestra recaudación. Lo que sí vemos reflejado en ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires es el comercio minorista y mayorista y la actividad industrial. Y eso, la verdad es que lo que estamos viendo es que estamos, como te decía, en una recesión que se está prolongando y que no nos estarían dando la recaudación signos de reversión en la provincia de Buenos Aires, al menos los datos que estamos viendo en los últimos meses. Bien. En el caso nacional, si prestamos atención, lo que sostuvo y lo que revirtió la caída de la recaudación fue la reintroducción del impuesto a las ganancias. Exacto. Estamos comparando un mes de enero del 25 contra enero del 24 con un cambio en ese rubro que lo que hace es que la recaudación total dé por arriba de la variación de la inflación y por lo tanto que la recaudación suba. Pero si vos mirás los componentes vinculados con el IVA, con débitos y créditos, los impuestos vinculados a la actividad, digamos, o ganancias excluyendo a los trabajadores, también hay caídas de la recaudación todavía a nivel nacional. Es decir, no es técnicamente preciso decir que ya terminó la recesión porque la recaudación fue positiva en términos reales, porque se está explicando por la reintroducción de un impuesto que no tiene que ver estrictamente con la actividad, sino con que un montón de trabajadores no estaban pagando impuestos a las ganancias y lo volvieron a pagar. Bien. Cristian, una más le hago. Estamos hablando con Cristian Girard, el titular de ARBA. Mañana creo voy a poder hablar con la gente. Usted sabe, Chiqui tiene una fábrica acá, una de las tantas con Nashi Aguada, que vamos a estar hablando de la cuestión de la importación y de cómo a ellos los impacta y esta situación. En el ámbito productivo se menciona, incluso también enlazado con lo que decíamos al inicio, ¿no? de la cuestión de los impuestos y demás, que termina pegando en el precio final que los consumidores pagamos de los productos, incluso también algunas tasas municipales. Se ha armado este debate. ¿Ustedes desde ARBA tienen estudiado el tema de los componentes impositivos y los precios que pagamos los consumidores al final? ¿Hay alguna relación? ¿Es una cuestión de mitos? ¿Es una cuestión de, bueno, cargarle las tintas al Estado porque no se puede cargar, popularmente no conviene cargarle a otros sectores? ¿Qué hacen los impuestos en el precio final? No sé, sé que es muy amplia la pregunta y que cambia en cuanto a sectores, pero ¿se puede decir algo, reflexionar sobre este asunto, Cristian? Sí, mira, yo creo que hay dos cosas que analizar. Por un lado, los precios locales. Uno está comparando los precios locales con los precios de importación, ¿no? Con los precios mundiales, vamos a poner así. Sí. Entonces, por un lado, por el lado de los precios locales, ahí tenemos dos cuestiones que voy a decir. Por un lado, que para comparar con los precios internacionales es importante el precio del dólar, ¿no? Digamos, cuanto más alto es el dólar, más baratos van a ser en dólares nuestros precios, y cuanto más bajo es el dólar, más caros van a ser nuestros precios en dólares en comparación con los precios internacionales. Y por otro lado, el verdadero costo nacional, digamos, ¿no? ¿Cómo se compone el costo nacional? Yo te diría, sí, a grueso modo, vos tenés un costo salarial, que es muy importante. Si los salarios entonces son muy altos, vos competitivamente con los precios internacionales podés tener problemas. Vos después tenés los costos de infraestructura. Si es muy costoso en términos de infraestructura poder poner tu producción en el mercado mundial, tenés muchos costos logísticos, digamos, entonces perdés competitividad comparado con el resto del mundo. Por otro lado tenés el costo de acceso al financiamiento, digamos, si es más caro acceder al financiamiento, entonces tenés más costos más altos y es difícil que tus precios compitan internacionalmente. Y por último también tenés impuestos. Efectivamente hay impuestos que vos no podés incluso trasladar a los precios internacionales, con lo cual atentan contra el margen de rentabilidad directamente. Todo eso plantea una situación compleja donde hay muchos rubros que definen el costo nacional total. Pero a mí me parece importante señalar lo siguiente. Hoy estamos discutiendo en Argentina, incluso el presidente publicó un artículo el día viernes, el gobernador H. Kicillof contestó ayer domingo con un artículo en Infobae,
estamos discutiendo si el dólar está atrasado, es decir, si el peso está apreciado o no. Y eso es importante porque encarece nuestra producción local. Los productores rurales lo van a saber muy bien de lo que ocurrió en los 90, ¿no? Donde hubo un proceso de apreciación del peso muy fuerte, combinado con una baja de los precios internacionales que hizo que muchos productores terminen quebrando hacia fines de los 90 con los campos hipotecados. Entonces, hay una discusión sobre el atraso del tipo de cambio. La respuesta del gobierno es, el problema no es el precio del dólar bajo, sino que el problema son los impuestos provinciales y municipales y los salarios. Y la manera de resolver esto es bajando los salarios, manteniendo los salarios bajos y haciendo que los municipios y las provincias hagan el ajuste y bajen los impuestos. O sea que para resolver el atraso cambiario, la propuesta del gobierno es que las provincias y los municipios hagan el ajuste y bajen los impuestos. Yo te agrego algo adicional, que es que en realidad lo que tenemos que ver es cómo está el mundo. El mundo está en una crisis de sobreproducción desde el año 2008, que la economía mundial está en crisis, y eso hace que aquellos, sobre todo China, pero el sudeste asiático en general, aquellos países que para sostener el nivel de actividad interno vendan a precios de dumping. Entonces hoy lo que tenemos no son precios internacionales que reflejan realmente los costos. El costo de producción de los grandes países industriales mundiales, sino que tenemos precios que están siendo desleales en términos de competencia. Si vos abrís tu economía a una situación económica mundial como esa, con precios de dumping, lo que va a pasar es que no te va a alcanzar la reducción de impuestos que hagas, no te va a alcanzar la reducción de salarios que hagas, y vas a terminar fundiendo y quebrando igual a buena parte del entramado productivo industrial nacional. Entonces, yo creo que es complejo. Sí, me parece bien discutir el nivel de los impuestos e incluso tratar de reducir los impuestos vinculados a la actividad económica. Creo que hay mucho por hacer en IVA, en ganancias para las pymes. También podemos trabajar con las tasas municipales y con ingresos brutos, pero eso no va a ser suficiente y el efecto que vamos a tener es una destrucción de puestos de trabajo y el quiebre de decenas de miles de empresas nacionales que se dedican a producir bienes industriales, con lo cual creo que es compleja la situación. Realmente estamos en una situación muy complicada y dependerá mucho de la salida que elija el gobierno nacional, cómo va a seguir el mundo empresarial y el mundo pyme argentino y en la provincia de Buenos Aires en particular. No solo la producción primaria, que también se puede ver afectada por la apreciación del tipo de cambio. Cristian, gracias por este rato con Radio La Barría, le envío un abrazo. Muchas gracias, Martín, saludos. Ahí lo teníamos a Cristian Giral, el director ejecutivo de ARBA, de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, dando cuenta, bueno, además de la cuestión impositiva y haciendo algunos adelantos, también hablando un poco de producción y de cómo se sale, ¿no?